Hola y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a continuar con el curso de Golang y voy a hablar sobre un tema que es bastante importante y es el uso del paquete strings para manejar básicamente pues strings o lo que son cadenas de texto, y FMT pues va a ser simplemente para imprimir nuestros resultados. Entonces, lo primero que voy a hacer es comparar cadenas. La comparación va a ser de tipo lexicográfica y nos va a permitir determinar no solamente el orden alfabético de dos letras o dos cadenas, sino también si son iguales o no son iguales. Por ejemplo, si yo tengo fmt.println y hago strings.compare, o sea, estoy usando la función compare o el método compare de strings para A y B. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá AB, lo que yo voy a obtener acá es lo siguiente. -1. ¿Qué quiere decir esto? Que A es menor que B, es decir, que va antes que B. Pero si yo acá, digamos, colocaría A, lo que obtendría es 0, porque son iguales. Y si yo acá coloco, por ejemplo, C, lo que voy a colocar acá sería pues Golang strings y acá me sale 1. ¿Por qué? Eso significa que en este caso es mayor, es decir, que va después de A. Lo mismo, por ejemplo, si yo coloco acá, por ejemplo, una C mayúscula y acá coloco una C minúscula, entonces lo que yo tendría es que también son diferentes. Me da -1, lo que quiere decir en este caso pues que la C mayúscula va antes de la C minúscula, es decir, existe una especie de jerarquía en el ordenamiento también de mayúsculas y minúsculas. Listo. Luego de eso también vamos a aprender a contar subcadenas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a contar, por ejemplo, cuántas veces aparece una subcadena dentro de una cadena. Por ejemplo, si yo acá colocaría, digamos, hola, ¿cómo estás? Y acá quisiera ver cuántas veces aparece la O. Entonces yo acá tendría que colocar, en lugar de compare, colocar count. Y una vez que hago eso, pues acá al contarlo obtengo que hay 3. ¿Por qué? Porque en esta parte aparecen 3 O's, 1, 2 y 3. Es decir, esta O aparece 3 veces dentro. Esto no sirve solamente para contar, digamos, una sola letra. O sea, yo puedo acá en general colocar una cadena. Es decir, yo podría colocar, digamos, por ejemplo, OL para ver cuántas veces aparece. Entonces yo coloco así y aparece una. ¿Por qué? Porque acá está el OL. Aparece una vez y no aparece más veces esa subcadena dentro de la cadena grande. También lo que se puede hacer es buscar subcadenas y se va a hacer de la siguiente manera. Hay una función que se llama contains, es decir, si yo coloco acá contains y por ejemplo acá tengo mi cadena de hola, ¿cómo estás? Y yo quiero ver, digamos, si acá está contenido la palabra como. Entonces si yo ejecuto esto así, goRunStrings.go, pues obtengo true. ¿Qué quiere decir eso? Que como sí está contenido. Es decir, veo que acá aparece, por lo tanto sé que está contenido. ¿Qué más puedo hacer? También puedo en este caso ver la posición en la que aparece. ¿Cómo? De esta manera. En lugar de colocar contains, colocar acá index. De esa manera, si yo coloco acá esto así, me sale 6. ¿Por qué 6? Miremos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 es el espacio y 6 es donde empieza a aparecer. Si yo en lugar de index coloco
last index, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo también 6. ¿Por qué? Porque el como en este caso está apareciendo una sola vez. Pero ¿qué pasaría si yo acá podría colocar, por ejemplo, lo siguiente? ¿Cómo te va? Acá disculpen las mayúsculas y las minúsculas y mayúsculas, digo las tildes, no las estoy colocando simplemente por comodidad. Entonces acá coloco esto así y también me aparece 6. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque acá lo he colocado en mayúsculas, pero si acá lo coloco en minúsculas, noten que me sale 17. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco last index, me sale en qué posición aparece la última aparición de esta subcadena. Mientras que si coloco index, me aparece cuál es la posición que aparece por primera vez. Porque si nosotros contamos, por ejemplo acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que es la posición del primer carácter que conforma esta cadena. Y noten además que está distinguiendo mayúsculas y minúsculas. Entonces, de esa manera ya podemos pues ver si una subcadena está contenida dentro de una cadena, ver cuál es la posición de la primera vez que aparece, del primer carácter de la primera vez que aparece la subcadena, y cuál es la posición del primer carácter de esa subcadena de la última vez que está apareciendo. Luego, ¿qué más podemos hacer? También podemos utilizar una función para reemplazar pedazos de subcadenas. Por ejemplo, colocar acá replace. Y acá, por ejemplo, imaginémonos que queremos reemplazar una O por el 0, ¿sí? O sea, en lugar de O's, que haya ceros. Pero no quiero reemplazar a todas las O's, sino solamente quiero reemplazar a las dos primeras. Entonces voy a colocar acá 2. Noten que la sintaxis es esta. Lo que voy a reemplazar y cuántas veces lo voy a reemplazar. Entonces, si yo voy acá y ejecuto esto, obtengo esto así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que he cometido un pequeño error. Y es que acá no le estoy indicando qué es lo que voy a reemplazar. Porque simplemente le estoy diciendo 0 y que lo reemplace 2 veces. Pero ¿a qué lo voy a reemplazar? Entonces acá tengo que colocar pues la O, ¿no? Yo quiero que me reemplace la O. Quiero que me reemplaces la O que aparece en esta cadena por un 0 y reemplace las dos primeras que aparecen. Entonces hago eso así y veo que me está reemplazando una vez la primera O y la segunda O, pero no las otras. ¿Qué pasaría si yo quisiera que me reemplace todas? Entonces acá, en lugar de colocar 2, coloco -1. Y de esa manera, al ejecutar esto, todas las O's se reemplazan por ceros. Es decir, se coloca un número entero, 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántas quiera reemplazar, o también puedo colocar -1 si quiero reemplazar todas las operaciones de esa subcadena que estoy indicando acá. Además de eso, también, ¿qué puedo hacer? Puedo dividir cadenas. Entonces, para ello yo puedo aplicar, en lugar de replace, puedo colocar, por ejemplo, split. Y para eso voy a borrar esta parte de acá y voy a colocar, imaginémonos que yo tenga una lista de cosas, algo así, A, B, C, y cierro comillas. Yo quisiera hacerle un split, quisiera separar al A, al B y al C. Entonces lo que yo tendría que colocar simplemente es acá una coma y quiero decir que la quiero separar por las comas, que son lo que está separando eso. ¿Qué es lo que voy a obtener acá? Si yo hago esto así, me dice que tengo un paréntesis mal puesto. Vamos a revisar. Claro, falta cerrar acá un paréntesis más, que es el paréntesis del println. Había cerrado solamente el del split, pero no el otro. Entonces, si voy acá y ejecuto, veo que me sale A, B y C. Es decir, he generado un array a partir de una cadena de texto indicando cuál es el separador. Esto es especialmente útil, por ejemplo, cuando yo importo, digamos, un CSV.
simplemente una cadena de texto donde tengo cosas separadas por comas y cada objeto, cada elemento la quiero analizar por separado y es conveniente guardarlo en un array. ¿Qué más podemos hacer además del split? También podemos jugar con las mayúsculas y minúsculas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, voy a escribir acá algo como la palabra hola. Y acá voy a convertir todo a mayúsculas. Entonces eso se hace con to upper. Así. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a capitalizar las letras. La H mayúscula o mayúscula, L y A, todo se convierte en mayúsculas. Pero si yo, por ejemplo, colocara, no sé, en lugar de hola, colocaría, por ejemplo, Pepito, y lo colocara acá en lugar de to upper, colocara to lower, entonces acá lo que va a ocurrir es lo contrario. Todo se convierte a minúsculas. Y además ocurre otra cosa, que si yo, por ejemplo, tuviera este nombre, digamos, Rosita, y quisiera capitalizar, pero solo la primera letra, es decir, que la primera letra empiece con mayúsculas, entonces yo lo que podría colocar es acá, en lugar de esto, colocar title. Y de esta manera acá obtengo Rosita, la primera R con mayúsculas. Y esto ocurre no solamente si tengo esto, o sea, yo podría tener, por ejemplo, Rosita Pérez. Y si coloco acá y ejecuto, cada letra, cada palabra, su primera letra va a empezar con mayúscula. Entonces de esa manera yo puedo jugar con mayúsculas y minúsculas y hacer transformaciones, en este caso, con las palabras que tengo. ¿Qué más puedo hacer? También puedo cortar y recortar cosas. ¿A qué me refiero con cosas exactamente? Me refiero más que todo como a espacios. Por ejemplo, imaginémonos que yo tuviera lo siguiente, que tuviera Rosita Pérez, pero tuviera espacios acá y tuviera espacios acá. Y yo no quiero que aparezcan esos espacios, ¿no? Porque son caracteres. Entonces yo podría colocar acá trim space y guardo y luego ejecuto. Y lo que tengo es que me aparece Rosita Pérez, es decir, me aparece sin los espacios. Sin este espacio y sin este espacio que está acá. Quita los espacios del inicio y del final. Adicionalmente a eso, también existe otra función para no quitar espacios, sino el carácter que yo desee. Imaginémonos que acá a alguien se le ocurrió escribir, por ejemplo, en lugar de espacios, signos de admiración, por ejemplo, ¿no? Que alguien haya colocado signos de admiración así. Yo quiero quitar esos signos de admiración. Entonces, en lugar de colocar trim space, lo que yo podría colocar es simplemente trim, y luego esto recibiría un segundo argumento donde le tengo que indicar qué es lo que quiero quitar, es decir, este carácter. Entonces, si coloco esto así, se quitan esos caracteres, pero eso solamente funciona para el inicio y el final. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, acá coloco dos signos de admiración en la mitad, y yo hago esto así, no se quitan, es decir, solamente se quita al inicio y al final, lo mismo que con los espacios. Y listo. ¿Qué más podemos tener acá? También podemos unir cadenas. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo tener, por ejemplo, un string, o sea, el caso contrario a lo que teníamos cuando tenía un string donde tenía A, B, C y lo separaba, en este caso, en un array. Yo podría tener en este caso un string a partir de un array. Y podría indicar por qué se van a separar esos elementos de ese array al transformarlos en string. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Yo podría colocar acá mi función que se va a llamar join. Y acá, el primer argumento pues va a ser mi string. Acá solamente lo voy a definir de esta forma. String
Y acá voy a colocar A, B, C. Y digamos que lo quiera separar por guiones. Entonces voy acá, ejecuto mi código y me sale A-B-C. Pero yo también podría separarlo, por ejemplo, por comas. Entonces hago esto y me sale A,B, C. Y listo, ya tengo en este caso pues una forma de convertir un string a un array y también un array a un string, indicando el separador. Y finalmente voy a enseñarles otra pequeña función que en algunos casos también puede ser útil, que es cómo repetir cadenas. Es decir, imagínense que yo tenga una cadena que sea, digamos, así: hola. Yo quiero repetirla 5 veces, es decir, hola, 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 hola. Entonces acá en lugar de join coloco repeat, y acá en este argumento, pues en el segundo argumento coloco cuántas veces la quiero repetir. Para que haya un espacio entre los holas, coloco acá un pequeño espacio, y una vez que hago eso me sale hola, 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 hola. Entonces ya he aprendido también a repetir cadenas. Perfecto, entonces de esta manera ya he aprendido a manejar cadenas de texto y realizar diferentes operaciones con las cadenas con este paquete. Si buscan en la documentación de este paquete hay muchas más operaciones que se pueden hacer, pero las que yo les he mostrado son como las más comunes y con las que se van a topar con más frecuencia. Pero si tienen curiosidad pueden practicar con la documentación y explorar todo el potencial que tiene este paquete de Golang. También hay que tener algo en cuenta que se me había pasado a explicarles porque es algo como elemental, y es la concatenación de cadenas. Entonces, imaginémonos que yo tengo una cadena que la voy a definir, digamos, como hola. Voy a tener otra cadena que va a ser un espacio. Y voy a tener otra cadena que va a ser mundo. Si yo quiero concatenar las cadenas, yo puedo hacerlo de la siguiente manera, como A más B más C. Este más es el que se encarga de concatenarlas. Entonces, si yo hago acá, por ejemplo, un go run strings.go, bueno, acá me sale que strings es importado pero no usado. Claro, porque acá no lo estoy usando. Entonces voy a borrarlo simplemente para esto, así. Y ahora lo voy a ejecutar. Y lo que puedo ver es que he obtenido un string donde pues es el resultado de concatenar A, B y C mediante este operador más. Entonces pues, si les gustó el video no olviden suscribirse, darle a la campanita y estar atentos para el siguiente video.